tenemos que tener mucho cuidado y yo lo he dicho en otras entrevistas. Nosotros como papás tenemos que ser bien sinceros con nosotros. Cuando llega nuestro hijo y nos dice, oye mamá, ¿qué es tener relaciones sexuales? Porque mis amigos ya me enseñaron un video. Ok, en ese momento ponte atención. Ponte atención. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidas y bienvenidos una vez más a SOS Mente y Corazón. Soy Isaura Retana, con el gusto de que nos acompañen en un capítulo más de esta tercera temporada, que hoy el tema está muy interesante, muy bueno. Yo le aconsejo a quienes son mamás, papás, ¿por qué no también abuelitas, abuelitos? Sé que en estos tiempos suelen estar mucho al cuidado de sus nietos, y todo aquel que sea tutor, pues nos conviene muchísimo enterarnos del tema del día de hoy, porque vamos a platicar de cómo hablar de sexualidad con niñas, niños y adolescentes. Y para ello quiero agradecerle muchísimo el que se integre a nuestra plantilla de especialistas que amablemente nos comparten sus conocimientos, su tiempo, su dedicación y sus explicaciones para que nosotros lo podamos digerir a través de este contenido. Quiero darle la bienvenida a Kiabet Soto, que es psicóloga y sexóloga y que se está estrenando en SOS Mente y Corazón. Gracias, Kiabet. Con mucho gusto de estar contigo. Bueno, pues vamos a entrar en materia para aprovechar los minutos, porque ya saben que queremos hacer como que las cosas breves para que en algunos 20, 30 minutos ustedes puedan absorber un poquito del tema y seguirnos en cada uno de los capítulos con este y otros asuntos que vamos a tratar. Y precisamente le planteaba a Kiabet como la gran necesidad que tenemos quienes somos mamás y papás de saber cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, porque creo que debemos tener muy en cuenta que seamos nosotros el primer persona que pueda tener una conversación de sexualidad con nuestros niños, porque luego nos pasa que vuelven de la escuela y ellos ya traen información que te preguntas ¿de dónde la sacó? Además, están tan expuestos al contenido de redes sociales que es muy preocupante, no solo que se informen, sino que se malinformen de lo que es la sexualidad. Así que a ver, tú vas a ser una luz en nuestra vida en este momento. Y a ver, platícame, ¿cuál es, para empezar, la edad idónea para hablar con una niña o niño de lo que es la sexualidad? Mira, la edad ideal para hablar de sexualidad es desde el que el bebé empieza a adquirir el conocimiento, el lenguaje, ¿sí? Nosotros creemos que hablar de sexualidad es hablar de erotismo, de relaciones sexuales, de cambios en el cuerpo, y la realidad es que no. La sexualidad es una parte de eso, pero mucho más allá. Es el autodescubrimiento, el amor, los valores, el que tú mismo te vayas conociendo, ¿no? Entonces, ¿qué momento es ideal para empezar a abordar la sexualidad? Desde que tu bebé va adquiriendo el lenguaje. Es decir, cuando tú le hablas a tu bebé, cuando le cambias el pañal, cuando lo bañas, desde ese momento es el momento ideal para hablar de sexualidad. ¿Cómo? Hablándole con las partes de su cuerpo. Por ejemplo, vamos a hacerte cosquillitas en la oreja, ¿no? Ahí estamos hablando de una parte de su cuerpo. Vamos a hablarle de su vulva, de su pene, de sus nalgas. Eso es bien importante. Estos términos que acabamos de decir son los términos ideales y adecuados para hablar. Vamos a dejar atrás todos esos términos que nos enseñaron a nosotros y que decían nuestros papás, nuestros abuelitos, porque tienen el problema que dan un doble mensaje a nuestros niños, ¿no? Incluso lo que hacen es que cuando escuchan más adelante los nombres reales, les causa mucha risa, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos enseñando desde que están pequeñitos, pues ellos van creciendo con esto. ¿Qué pasa también? Cuando nosotros vamos cambiando un pañal, estamos hablando desde los bebés súper chiquitos, podemos decirle, bebé, te voy a cambiar el pañal y te voy a limpiar tus nalgas, tu vulva, tu pene, porque tienes popó, tienes pipí. Ahí vamos introduciendo lenguaje que es adecuado, que es verídico y que no tiene ningún tabú. Creo que mucho está en que como adultos nos da pena que luego cuando los niños empiecen a hablar digan esas palabras y luego la gente se asombre y diga ¿dónde lo escuchó, no? Por eso le ponemos ciertos nombres que sí son graciosos. Yo me acuerdo que cuando mi hijo era bebé, hasta creo que inventé la palabra, le decíamos chilinskilinsky. O sea, pero porque luego el decirle pene, el decirle vagina en caso de niñas,
sí me parece lo correcto, pero ¿cómo entonces romper con esas tabús que tú decías o esos estereotipos? Porque luego, si al niño cuando empieza a hablar dice mi pene, entonces la gente piensa que está adelantado a su edad. Claro, porque nosotros lo estamos viendo desde la parte del adulto. Nosotros como adultos creemos que esas palabras son para una edad determinada, ¿no? O sea, solamente las personas que tenemos INE podemos hablar con ese lenguaje. La realidad es que no. O sea, ¿cómo es posible que podamos decir boca, que podemos decir pierna, que podamos decir nariz? Incluso nos la podemos tocar aquí enfrente y no pasa nada. Entonces, cuando un pequeñito que va conociendo su cuerpo, que va hablando con el lenguaje adecuado, entonces ahí lo que estamos evitando justamente es la parte del tabú para este niño. Hay algo bien importante. Nosotros como papás, que ahora estamos en estas generaciones, invitamos a los papás de otras generaciones también, que veamos la prevención. En todos los sentidos tenemos que hablar de prevención. Si nosotros hablamos con los nombres adecuados, estamos previniendo a que ese niño, número 1, adquiera nombres que no son adecuados. Número 2, que él mismo le dé vergüenza hablar de su cuerpo, que él mismo conozca su cuerpo. Y otra parte, que unas personas que tienen malas intenciones, porque sabemos que hay adultos con malas intenciones para nuestros niños, se aprovechen de ese desconocimiento. Ok. Entonces, paso número 1, hablar con las palabras y con los nombres adecuados de cada parte de su cuerpo y de sus genitales. Paso número 2, pues hacerles entender, me imagino, que no es malo, ¿no? Porque luego también me viene a la mente cuando las mamás ven que su hijo se está explorando cuando es muy bebito, tocando sus partes y le dicen, no se toque ahí, no cochino, no sucio. O sea, como que lo vamos encaminando a algo negativo cuando realmente lo tenemos que ver con toda la naturalidad. Claro, porque, o sea, yo vuelvo al ejemplo anterior, ¿no? O sea, si vemos que nuestro hijo se toca el cabello como tú lo acabas de hacer, ¿por qué no lo regañamos? ¿No? O sea, está tocando una parte de su cuerpo en público, ¿sí? El problema es que nosotros le damos una connotación distinta, erótica. Es verdad que un poco más adelante vamos a hablar de lo que es lo público y lo privado. Lo público es lo que puedes hacer frente a los demás y lo privado es lo que puedes hacer en lugares muy específicos como el baño, como tu cuarto. ¿Qué tipo de cosas son? Y me adelanto un poquito más adelante. Cómo desvestirte, cómo quitarte los calzones. O sea, eso ya es público, ya es privado, pero eso lo vamos adquiriendo. ¿Cómo vamos a hablar de qué cosas se pueden hacer y no si todo está prohibido? ¿Sí? Uh-huh. Si lo regañamos por haberse tocado el pene, bueno, ¿y quién sabe si tiene comezón? Exacto. Si ahorita con el calor algo sucedió. Entonces, vamos a preguntar, antes de decir cochino, vamos a preguntar, ¿por qué te estás tocando ahí? ¿No? Pues es que tengo comezón. ¿Me permites observar y me permites revisar? Eso es bien importante, papás y mamás, los que nos están viendo. Vamos a preguntar. Yo no por ser tu mamá, tú no por ser su papá o su cuidador, tienes derecho a tocar su cuerpo. Y estamos hablando de todo el cuerpo, no solamente de los órganos sexuales, de todo el cuerpo. Oye, traes rojito el ojo, ¿me permites revisar? Okay, ¿sí? Perfecto. O sea, como papás lo hacemos, pero siempre pedimos como una autorización al niño. Me parece excelente que digas eso y que nos estás aclarando muchísimo, uh-huh, porque son cosas que no teníamos en cuenta. Digamos que de los 0 a 5 años sería esta etapa la que estamos platicando, ¿no? Claro. De los 5 a los 10, ¿qué tipo de información ya les comenzamos a dar? Mira, aproximadamente a los 5 años que estamos ya en tercero de kinder, primero de primaria, estamos hablando de algo que se da, que son juegos sexuales. Aproximadamente es la edad donde se da. ¿Cuáles son los juegos sexuales? Los juegos que tienen que ver con los roles, donde hablamos del papá, de la mamá, del doctor, de este tipo de la maestra y mucho más, ¿no? Pero en este tipo de etapa, los niños tienden a reproducir cosas. ¿Cómo? Como jugar al doctor y bajarle el calzoncito a la niña y ponerle una inyección, ¿sí? Pero nosotros como adultos llegamos a esa escena y vemos que un niño le está bajando el calzoncito a una niña y ¡pum! ¿No? ¿Qué está haciendo? Sí, ¿qué le pasó? Tal abuso, claro. Tal. No, lo tenemos que checar. Algo que es bien importante y no quiero que se confundan es que para hablar de estos juegos sexuales los niños tienen que tener aparentemente la misma edad. Estamos hablando de la misma etapa de desarrollo. Si ya vemos un adolescente de 15 años con un niño de 5, ya no estamos hablando de eso. Peligro. Y ya estamos hablando de una situación de riesgo.
Pero si son niños de la misma etapa de desarrollo, vamos a preguntar siempre antes de gritar, regañar, golpear, que no es lo ideal, pero a quien lo hace, vamos a preguntar, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo, poniendo una inyección, porque ya ves que me llevaste a ponerme la inyección y yo quiero ver que no se siente nada para que se le quite el miedo. Ok. Y ahí intervenimos. Ok, están jugando al doctor, qué bueno que le estás diciendo que no tenga miedo a las inyecciones, pero hay otras maneras. ¿Por qué? Porque el cuerpo es privado. No debemos de tocar determinadas partes y ahí reforzamos. Pero reforzamos y no asustamos y no regañamos. Okay. ¿Por qué? Porque si no los niños se van a esconder. Así es, totalmente. Ahora, también hay una etapa que considero que puede ser pasando los 5 años tal vez, en la que los niños ya empiezan a preguntar cómo nace un bebé o cómo es que se forma un bebé, y pues quién no se sabe el cuento y la anécdota de la cigüeña. Claro. Pero los niños de ahora ya no se comen el cuento de la cigüeña. O sea, ya están mucho más alertas de no creo, son más vivos a la hora de usar la lógica y dicen, no creo que un pájaro vaya a traer un bebé. Claro. Y además que tienen amiguitos que tal vez si ya tienen hermanos mayores, ya están más avanzados. ¿Cómo hay que explicarle a los niños la reproducción? Mira, tenemos que ver, bien importante lo que acabas de decir, la etapa de desarrollo. Tenemos que ver en dónde están los niños, ¿sí? Si están los niños un poquito más pequeños, podemos decirle que es por parte del amor. Si tienen alguna creencia religiosa, podemos apoyarnos de ese ser superior y decir que ese ser superior lo puso en la pancita de mamá porque se lo pidió como un milagro, ¿no? Es realidad, no estamos mintiendo, eso es bien importante. No contar mentiras, pero sí bajarnos a la edad de desarrollo. Cuando ya es un poquito más grande, podemos siempre preguntar, ¿qué sabes tú? Bueno, que el papá y la mamá se tienen que dar besos. Ok. Bueno, ahí estamos hablando nuevamente del amor. Sí, son 2 personas que se aman, 2 personas que quieren y que tienen el cariño para educar a un niño, siempre hablando de la parte del amor. Y ahora te voy a explicar un poquito las cuestiones de cuando no están ambos papás. Y así vamos a platicar. Si el niño ya sabe, no mamá, es que se le pone una panza grande, bueno, igual, si tenemos la creencia religiosa, podemos basarnos de ahí. Pero si los niños ya tienen la parte biológica, ya dicen, no mamá, yo ya sé que un papá y una mamá tienen que hacer cosas. Vamos a ponerle nombre. Eso se llama relaciones sexuales, ¿sí? Y las relaciones sexuales se hacen con una persona que se ama, que se elige, con la que quieras. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos abriendo un punto de, solo relaciones sexuales. No, vamos a pasarnos ahí en valores y respeto. No estamos hablando de encasillar a los niños de solo en estas situaciones se puede dar una relación. No, pero sí estamos hablando del valor de cuidar su cuerpo, de no compartirlo con todas las personas, de elegir con quién lo van a compartir para que esto sea un poco más adelante. Ya en primaria alta o en secundaria, ahí ya hablamos tal cual de una relación sexual. Ya podemos hablar de una penetración. ¿Sí? Ya podemos decir que cuando los papás se quieren mucho o encuentran a una pareja, se sienten muy enamorados de esa persona y su cuerpo tiene reacciones, ¿sí? Como el hombre tiene una erección, la mujer se siente muy, vamos a decir, muy enamorada y entonces juntan sus cuerpos y se puede dar una penetración. Ya tal cual en secundaria ya hablamos de la relación sexual tal cual. ¿Cuáles son las fases de la respuesta sexual? ¿Qué es la excitación? Porque ahí viene la parte de la menstruación, la parte de la masturbación. Por eso ya hablamos un poquito más. Pero bien importante, no vamos a contar mentiras. Ahorita que decías de la cigüeña ya está en paz porque ya nos dijeron esa historia muchas veces. No ya vamos ni por a parir. Email llegó el bebé. No, ya nada de eso. Por ¿sale? WhatsApp. Vamos a hablar en esta parte de la situación de las parejas. Y de las parejas vamos también, depende de las familias, eso es importante también, a lo mejor no solo ubicarnos en la parte del hombre y la mujer, sino 2 adultos que se aman y ahí también estamos hablando
hablando de la parte de la inclusión de las parejas homoparentales, que más adelante ya podíamos explicar cómo es que se puede dar el embarazo entre estas personas. Es sumamente difícil, pero ¿qué tan explícitos debemos de ser? Porque también ya en la edad de secundaria, digo, seamos honestos, ya los adolescentes tienen incluso más contacto o más acceso a la pornografía. Entonces ellos ven cosas sumamente explícitas, que no es lo que los papás deseamos. Digo, yo toco madera que algún día me entere que, sobre todo porque el nivel de producciones que sabemos que tienen que ver con el cine de adultos. Pero ¿qué tan explícitos tenemos que ser para resolver la curiosidad de nuestros hijos? Siempre, siempre, siempre preguntar. ¿Qué sabes tú? O sea, no decir más de lo que él sabe, pero decirlo como claramente o lo que es la verdad. No contestar antes de preguntar. Okay. O sea, llega el niño y dice, oye mamá, ¿cómo se hacen los bebés? ¿Qué sabes tú? Pues que tiene que haber 2 adultos, que generalmente se desnudan, que están en una cama. Estoy como estereotipando, ¿no? Ok. ¿Qué más? Pues que de repente hacen sonidos. Ok. Bueno, entonces ahí ya entramos. Estamos hablando de secundaria, perdón. Bueno, sí, se tiene una erección, se tiene una penetración. Lo que podemos hacer como papás es apoyarnos en el internet en el buen sentido. Buscar una imagen donde está una erección, donde está una vulva, y a lo mejor buscar una imagen que esté como explícita, pero no grotesca, donde existe una penetración, ¿no? Entonces esto es lo que pasa, se hacen movimientos, después viene el orgasmo. Todo eso lo podemos platicar. Tenemos que tener mucho cuidado, y yo lo he dicho en otras entrevistas. Nosotros como papás tenemos que ser bien sinceros con nosotros. Cuando llega nuestro hijo y nos dice, oye mamá, ¿qué es tener relaciones sexuales? Porque mis amigos ya me enseñaron un video. Ok, en ese momento ponte atención. ¿Qué estás sintiendo tú? Híjole, ¿qué habrá visto? Tal. Vamos a preguntar. Si tú no te sientes lista para poder contestar, vamos a decirle, ¿sabes qué? Es una relación sexual, se hace entre adultos, pero yo no tengo las herramientas para platicártelo. ¿Qué te parece si buscamos a alguien que te lo platique? Y yo me encanta esto porque muchos papás están buscando este tipo de apoyo, maestros, y llegan, por ejemplo, a la consulta y llegan ambos papás o un papá con el adolescente. Y entonces juntos les explicamos, ¿sí? Entonces el papá aprende la manera de bajar la información, de decir qué tanto es y qué tanto es demasiado. Y entonces los dos se llevan la misma información. Y esto es bien importante porque nosotros como adultos, nuevamente, hay un término súper importante que se llama adultocentrismo, que eso tiene que ver que nosotros como adultos creemos que todos son adultitos y todos pensamos como adultitos. Y la realidad es que no. Los niños son personas en formación, que no son adultos, que no piensan como nosotros. Entonces se vale que digamos, no lo sé, no tengo la respuesta, déjalo, preguntamos, ¿qué te parece si investigamos juntos? También se vale, porque hablamos de humildad, hablamos de respeto y hablamos de una sinceridad, y nuevamente aquí entran los valores de la sexualidad. Pero creo que lo importante sí no sería ser omisos. No, claro. O sea, no que llegue el niño como quiero saber, y que tú digas, no, yo no. Que sí pasa, que también muchas veces nos ponemos el bloqueo pensando, este es otro tabú que no sé, tú nos vas a ayudar a resolver. ¿Qué tanto el hablarles de sexualidad y de intimidad a las niñas y niños propicia que ellos quieran experimentarlo? Porque es el temor que siempre han tenido incluso los padres de familia a la hora en que se propone que desde la escuela se hablen este tipo de temas, que dicen, es que si hablan de ello, entonces van a correr a querer experimentarlo y se va a salir de control. No, completamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros, hablando en los temas de salud mental y en los temas en general, nosotros abogamos por la prevención. Y el primer paso de la prevención es el conocimiento, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del consumo de sustancias, si tú hablas de consumo de sustancias, de cuáles son los factores, cuáles son las consecuencias de esto, eso puede ayudar a una mejor toma de decisiones. Este es el mismo caso. Hay muchos estudios que hablan justamente de la parte de la prevención, de la parte específicamente en la sexualidad, y hay un estudio súper importante que después podemos pasar, que dice que entre mayor información, más se trata,
retrasa el inicio de la vida sexual. ¿Por qué? Porque ya tienes conocimiento. No es solamente el hecho de que te hablen bonito, que te digan, no, tú ya sabes que puede pasar. Entonces, no, esto es falso. Y además hay un término súper importante ahorita hablando de lo de las escuelas, que es la educación sexual integral. La educación sexual integral es algo que se propone desde la sexología para hablar de estos términos desde la educación formal, desde preescolar, ¿sí? Para poder llegar a las escuelas, para poder hablar de estos términos, para poder hablar del conocimiento, como decíamos, desde preescolar, de tu cuerpo, del respeto, de todo eso, hasta más adelante. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nosotros necesitamos. Hay una frase o más bien un dicho popular que dicen que si en las escuelas nos hubiesen enseñado finanzas y sexualidad, nuestra vida de adultos sería distinta. Y por supuesto que es verdad, ¿no? Sí, coincidimos. Ahora, ya nos fuimos a la edad de adolescentes y aquí nos debemos de centrar muchísimo porque es la edad que más nos complica, bueno, al menos lo que nos comentan quienes ya nos siguen en redes sociales. A los adolescentes, ¿qué tan...? Es que luego lo primero que pensamos es las prohibiciones, y más si hablamos de jovencitas. Ajá. De decir, no, tú no, y me atrevo a decir que todavía hay familias en las que dicen hasta que te cases. Claro. Hasta que salgas de blanco, pero luego por otro lado un poco el machismo de mi hijo sí va a empezar pronto y para que se vea que es varoncito, que es machito. ¿Hasta qué punto como papás podemos darles la libertad de decir esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, toma tu decisión, porque siguen siendo menores de edad? Claro. Y cuando hasta incluso hay papás que les dan los preservativos como una forma de prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos casos? Mira, tenemos que poner mucha atención porque vámonos a la historia, ¿no? La historia nos prohibía, siempre nos asustaba. Recuerden nuestra educación sexual en nuestras escuelas, ¿no? Siempre se va a acabar tu vida, te va a dar sida, es lo peor de la vida, o sea, siempre asustándote. Entonces decías, chin, pero eso no limitó los embarazos en adolescentes. De hecho, Durango durante muchos años es de los primeros estados con embarazos en adolescentes. Entonces esa fórmula ya no funcionó. El hecho de decir voy a llevar a mi hijo a que se estrene, eso algunas personas lo siguen haciendo. Sabemos que esto no es válido, es una cuestión ilegal, pero bueno, al final se sigue haciendo. Tenemos que ver qué tipo de ciudadanos, de personas queremos. ¿Por qué? Vamos a salirnos aparentemente del tema, pero decimos, es que los hombres dejan embarazadas a las mujeres, tienen muchos hijos, tienen muchas parejas. Sí. Y cuando llega a afectar a nuestra hija, a alguien de nuestra familia, nos asustamos. Pero todo este discurso que estamos diciendo del hombre siempre puede con todas, no se puede rajar, ese es un mensaje bien importante para los hombres. Y es súper violento. Súper violento, ¿por qué? Porque lo estás forzando, no le estás dando la oportunidad de que tome la decisión. Del otro lado pasa lo mismo con las mujeres. La mujer siempre tiene que tener contento a su esposo, a su pareja, no lo puede rechazar. Entonces ahí las obligas a que cuando vivan en pareja, pues entonces pasen por múltiples abusos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa desde la adolescencia? Viene la parte de hablar de las posibilidades, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades? Estamos hablando de posibilidades de educación, estamos hablando de posibilidades a largo futuro. Hay que hacer un proyecto de vida. Ese proyecto de vida hay que hablar de educación. En mi casa, en mi familia, ¿hasta dónde yo tengo las posibilidades de apoyarte educativamente? Hasta secundaria, hasta prepa, hasta universidad o incluso más. ¿Y cuáles son los requisitos que pide esta familia para poder apoyar? Pues que no tengas hijos, que no te cases, tal. Y eso lleva a las personas a tomar decisiones. ¿Va? Entonces, desde ahí empezamos. Y sobre todo el que se planteen desde la adolescencia proyectos de vida, tal vez a mediano plazo, es interesante. Qué bien que lo planteas así, porque ya ponerte con un adolescente, digo, suele ser difícil generar la comunicación, pero eso se construye desde años atrás. Y decirle, a ver, ¿cuál es tu meta? Y tal vez también plantearle el panorama de, mira, si esta es tu meta, pero tú en este momento llegases a embarazarte o a embarazar a alguien, cambiaría el panorama.
tendrías muchas más responsabilidades de las que tienes ahora y tienes que plantearte si estás dispuesto a los sacrificios que también conlleva un embarazo. Claro. Creo que también sería parte de lo que deberíamos hablar. Y con ello también, entre las consecuencias, creo que también muy importante, además de los embarazos, hablarle a los adolescentes de las enfermedades de transmisión sexual, que por una parte nos resistimos a hablar de sexualidad cuando está el riesgo latente de que puedan incluso enfermar. Mira, hay algo en la adolescencia que se llama megalomanía. La megalomanía es eso que tienen los adolescentes que dicen, a mí no me va a pasar. ¿Sí? Le puede pasar al otro porque se descuidó, porque no sé, no tiene las herramientas, no está listo como yo, ¿sí? Pero el problema es que realmente él cree que no le va a pasar, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de lo que puede suceder en cualquier situación. Si tú tienes una relación sexual no protegida, hay opciones: que tengas un embarazo no planificado o que tengas una infección de transmisión sexual, ¿sí? O bien que en el mejor de los casos pues puedas tener una vida sexual plena. Pero no sabemos con quién estás teniendo relaciones sexuales, no sabemos con quién ha tenido esas personas relaciones sexuales. Y había un comercial muy interesante cuando nosotros éramos jóvenes, que era una conexión de enchufe, ¿no? Donde se iba enchufando uno y después otro y otro, hasta que había un corto. ¿Por qué había un corto? Porque entonces ahí se determinaba que esa persona tenía una infección de transmisión sexual. Pero todas esas personas con las que estuvimos teniendo relaciones corren el riesgo de haber tenido una infección de transmisión sexual. Si nosotros no tenemos una pareja estable, no sabemos cuál es la situación de salud de esa persona. Uh-huh. Y ahora, pues ya se nos fue súper rápido el tiempo, pero queremos que vuelvas, Kiabet. Queremos que vuelvas con más de estos temas. Y nada más precisarle también, papás, mamás, no se asusten. O sea, sabemos que no somos expertos en todo, y mucho menos si se trata de compartir mensajes a quien amamos y que podemos pensar que podrían estar en riesgo. Si no dominamos temas, hay especialistas que saben muchísimo de ello, así que no tengamos miedo a pedir ayuda. El caso ahorita que hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual, digo, pues yo no domino ni los síntomas, ni lo que ocurre, ni las consecuencias, pero hay médicos a los que podemos acudir y acompañar a nuestras hijas e hijos para que les expliquen a mayor detalle todas estas situaciones, y creo que eso nos vuelve mamás y papás responsables y amorosos también, porque estamos cuidando y protegiendo a nuestros hijos, pues con la delicadeza de hacerlo bien, de hacerlo con la información cuidada. Así que, pues, vas a volver, ¿verdad que sí? Claro que sí, aquí nos vemos. Oye, pues vamos a tener una segunda parte de este tema. A mí me encantó abordarlo porque además lo explicas perfecto. Gracias. Así que espero que también allá en casa o donde nos estén escuchando en su celular, computadora, en cualquier dispositivo, que nos escuchen y nos vean, pues que nos dejen las preguntas. Si este tema les gustó, pues vamos a tener a Kiabet Soto más adelante, así que déjenme preguntas y vamos a abordar una segunda parte con ella acerca de la sexualidad, de cómo hablarla con niñas, niños y adolescentes. Espero que les haya gustado este programa y que te hayas sentido muy cómoda. Muchas gracias, claro que sí. Y antes de despedirnos, nada más agradecer como siempre a Foro Indistinto por prestarnos sus instalaciones de este foro cultural y artístico ubicado en calle Negrete del Centro Histórico de Durango, capital. Les vamos a dejar los datos para que lo visiten, y como siempre también les pido que sigan sus redes sociales para que se enteren de toda la programación de actividades que ellos preparan mes con mes. Gracias una vez más. Compartan este capítulo con quien lo requiera. Yo sé que muchas personas estamos sedientas de esta información, así que compártanlo, nos hacen un gran favor al seguirnos. Gracias, soy Isaura Retana. Hasta la próxima.